Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Nuestro sermón de esta mañana, Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Los reformadores enseñaron que la salvación de principio a fin es entera y exclusivamente obra de Dios. Este punto de vista por sí solo mantiene la alabanza y la gloria donde corresponde. Pablo enfatiza su gloriosa exposición de redención en Efesios capítulo 1 con el estribillo para alabanza de su gloria. No solo la obra de salvación está dirigida como una flecha a este blanco, sino toda la vida y toda la historia. La última de las 5 solas de la Reforma, Soli Deo Gloria, solo para Dios la gloria, lo expresa bien. Lutero comenzó su vida en una iglesia que había oscurecido la luz infinitamente mayor de la gloria de Dios por la vana y mucho menor luz de logro y gloria humanos. Y él y los demás reformadores volvieron a poner énfasis donde corresponde. Toda la historia se mueve hacia un propósito único, la gloria de Dios. Dios en su gracia nos concede que en nuestras vidas podamos participar de ese gran diseño. Johann Sebastian Bach creció a la sombra del castillo con vistas al pueblo de Wartburg, el mismo castillo donde Lutero fue confinado después de la dieta de Worms y su famoso discurso "No me retracto". Bach contribuyó de forma significativa a la tradición refinada de la iglesia, de la música cristiana, ya fuera que Bach compusiera piezas para la iglesia o las llamadas piezas seculares para la nobleza, para eventos del Estado. Él siempre firmaba sus piezas con 2 conjuntos de iniciales, JSB por su nombre y SDG, Soli Deo Gloria. Bach entendía que toda la vida puede y debe ser vivida solo para la gloria de Dios. Un extracto de la Biblia de la Reforma para los interesados. Hoy cerramos, por gracia del Señor, esta serie de enseñanzas, las 5 solas que comenzamos hace 5 semanas, con Soli Deo Gloria, como ya hemos dicho. Una pregunta, dirían los más técnicos, de epistemología. ¿Cuál es el propósito de la vida? Es una pregunta que los no creyentes también se hacen y buscan responderla a través de distintos medios. Ahora nosotros, amados hermanos, y en ese sentido la enseñanza de esta mañana es muy útil. ¿Qué respondemos a esto? Cuando tú te preguntas, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy en el escenario de esta tierra? ¿Tienes claridad respecto de esa respuesta? Espero que esta mañana, por la gracia del Señor, podamos recibir más luz en ese sentido. Lo cierto es que debemos vivir para la gloria de Dios, y todos lo sabemos. Pero eso se vive con dificultad. Eso se vive con renuncia. Eso se vive con muerte de nuestros propios deseos y anhelos. No podemos vivir para la gloria de Dios y pretender vivir para la propia al mismo tiempo, como hijos del Señor. Soli Deo Gloria desde la Escritura nos deja el siguiente concepto. Es reconocer la grandeza de Dios y darle honor, alabándolo y adorándolo, principalmente por lo que Él es y porque solo Él merece ser alabado, honrado y adorado, bien digo. Hoy día, hermanos, por más que tuve la intención de hacer esto un poquito más expositivo, va a ser más parecido a una clase, porque hay múltiples versículos que involucran la enseñanza de hoy. Así que le invito otra vez a estar muy atento a lo que estamos diciendo y por razones obvias no voy a poder ir al contexto de cada pasaje que voy a leer porque tomaría un tiempo que va más allá del que está estipulado. Lo primero que quiero decirles y transmitirles a la luz de la palabra es que lo creado, ¿cierto?, refleja la gloria de Dios y eso también ha propiciado una respuesta en los hombres. Amén. Para ello quiero empezar con el Salmo 19.1. Salmo 19.1. Dice Salmo 19.1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
¿Qué podemos decir respecto de esta lectura? Que la creación tiene la capacidad que Dios mismo le dio de dar a reconocer o de darnos a conocer algo de su gloria. Eso afirma el Salmo cuando dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. Amén, la proclaman. Están allí como, por decirlo así, como una especie de testigo de la gloria de Dios. Es evidente a nuestros ojos. Y luego añade, ¿cierto?, el texto. Y el firmamento anuncia las obras o la obra de sus manos. No es que Dios tenga manos, ¿cierto? Lo sabemos. O si usted no lo sabe, ese es un antropomorfismo, un uso de lenguaje. Lo que nos está diciendo es que el diseño de lo creado acusa necesariamente un diseñador. Usted no esperaría ver una obra de arte que salió de la nada. Asimismo, el universo y toda la creación acusan necesariamente un diseño inteligente detrás. Y nosotros creemos que ese diseño, o más bien que ese diseñador, es Dios mismo. Ahí dice el texto, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Frente a este claro panorama de lo que es anunciado a través de la creación, la gloria de Dios, y en consecuencia, queda de manifiesto de que si la naturaleza o la creación tiene esta capacidad de darnos a conocer la gloria de Dios, ¿cuánto más será la gloria de Dios mismo? No sé si me entiende. Si vemos gloria en la creación, la gente se hacen documentales, nosotros mismos cuando vamos de vacaciones o vemos un paisaje, ¿cierto?, quedamos anonadados con la majestuosidad de una montaña, de una cascada, de un río, de un lago. Imagínense cuál es la majestad y cuál es la gloria del Dios que creó todo eso. Es extraordinario. Esa es una escena, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre? ¿Qué ha respondido el hombre naturalmente frente a esa evidencia? De ahí vamos a Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Vamos a leer, prefiero leer el pasaje completo porque es evidente que nos deja una idea mucho más clara que leer solo uno o dos versículos. Romanos 1, 18 al 23. Escuche con atención y siga la lectura si es posible, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Ahí usted tiene un testimonio de Dios, dentro de las personas, dentro de la conciencia de las personas. Pues Dios se lo hizo evidente. Y aquí viene lo que nos convoca esta mañana, o el punto que quiero afirmar. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad. Ahí está, Salmo 19, ¿no? Siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahí está la creación dando testimonio de Dios. Lo mismo que nos decía el Salmo 19:1 antes. Verso 21. Pues aunque conocían a Dios, amén, escuche bien, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Ahí ya podemos ver algo de la respuesta del hombre a la evidencia de Dios, a la gloria de Dios. Dice, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron, escuche bien, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí hay dos cargos graves que Dios hace en contra del hombre, ¿cierto? Dice que no lo honraron y no le dieron gracias a Dios. A pesar de esas evidencias en la conciencia del hombre y esas evidencias en la propia creación. Pastor Sugel Michelén dice lo siguiente, el pecado más grande del hombre no es la mentira, codicia, adulterio o envidia. Es no dar toda la gloria a Dios. El pecado más grande del hombre es no dar toda la gloria a Dios. Probablemente desde esa base se desprenden todos los demás pecados. Amén. Aun cuando existe conciencia, o en la conciencia del hombre la existencia de Dios y en lo creado, el hombre se resiste. Amén. El hombre se resiste. Y como dice el texto, ¿qué pasa con él? Cae en razonamientos vanos. Su corazón es entenebrecido
y como se ha dicho con bastante claridad, comienza un espiral descendente de esa vida. Cuanto más los hombres se alejan de Dios y niegan su existencia, más profundo irán cayendo. Y es cosa de ver nuestra sociedad hoy en día. Usted mira la sociedad, mira lo que estábamos hablando un poco antes de empezar la reunión allá afuera, respecto de estos cantantes populares, y es una locura, porque promueven la inmoralidad, promueven lo que hoy día es muy combatido, y esto es muy paradójico, ¿no? Respecto de la mujer, y la cosifican, y hay grandes movimientos feministas, pero cuando vienen estos personajes parece que los movimientos feministas han desaparecido por completo. E incluso me atrevería a decir que muchas del movimiento van a dichos conciertos. Y eso es una muestra, hermano, es como cuando usted va al médico y le da un examen. Ese tipo nos muestra lo decadente que está nuestra sociedad. Y esa decadencia tiene que ver con que el hombre, la sociedad, la cultura, ha dejado a Dios, le ha dado la espalda a Dios. Y hemos comenzado a cosechar las consecuencias de ese gran pecado. Cuando ignoramos el lugar de gloria que tiene Dios, empezamos a usurpar ese lugar, empezamos a ignorar la gloria de Dios, empezamos a autoengañarnos. El mundo se pone de espalda a Dios y busca su propia gloria en sus propios términos. Pero nosotros, iglesia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros los creyentes, por gracia del Señor, hemos salido de dicha prisión, de dicha ceguera, de no poder ver con claridad la gloria de Dios. Recién habíamos leído, ¿cierto? Y aquí yo quiero hacer un contraste, quiero leer el texto, pero en la vereda contraria, un poco respaldando lo que Dios ha hecho en nosotros. Mientras tanto, este tipo de personas que dice Romanos 21, ¿cierto? Que no honran a Dios, que no le dan gracias, que sus razonamientos son entenebrecidos. Si mirásemos el texto desde otro punto de vista, o desde el punto de vista de la gracia y la obra de Dios en nosotros, esto debiese generar específicamente o claramente lo contrario. Debiésemos ver lo creado y debemos dar gloria a Dios por esa creación. Pues hemos conocido a Dios, ahora honramos a Dios como a Dios, le damos gracias. Nuestro razonamiento ya no está entenebrecido, sino que se está llenando de la verdad de Dios. Él nos hace sabios. Y creo no estar equivocado al decir que si Él nos hace sabios, en consecuencia, entendemos que Dios es Dios, solamente Él es lleno de toda gloria. Amén. Una segunda pregunta o ítem de esta enseñanza esta mañana, ¿qué es la gloria de Dios? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la gloria de Dios? Cuando hablamos de la gloria de Dios nos referimos a sus atributos, sus cualidades, todas ellas perfectas. Su misericordia, santidad, justicia, bondad. Dios es perfecto, amados hermanos, y absoluto en cada uno de sus atributos. Y a eso nos referimos con su gloria, en términos más bien como una definición. Romanos 11:33. Vaya conmigo a Romanos 11:33, ahí en su Biblia. Una vez respondido, ¿cierto? Que de forma muy enfocada, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de su carácter, de sus atributos, que son todos perfectos. Vamos a Romanos 11:33. 11:33. Dice el texto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Lo vuelvo a leer, a ver si me sale con más exclamación. Oh profundidad de las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esta exclamación debiese alimentarnos esta mañana, hermanos, debiese informarnos muchas cosas
entre ellos de la riqueza, de la sabiduría, y ante esa sabiduría, riqueza, conocimiento, ante esos atributos, nosotros entender que los podemos apreciar, los podemos estudiar, pero nunca llegaremos a la profundidad de ellos. Por eso el texto dice que son insondables, ¿sí? Insondables. Recuerda hace años cuando acá en Chile se quedaron enterrados 33 mineros, ahí empezaron a trabajar con sondas a profundidades tremendas y llegaron, los rescataron. Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, no existe sonda capaz de llegar a fondo. Amén. Dios se nos ha revelado en su palabra de forma clara, suficiente para que le conozcamos, pero siempre habrá una diferencia enorme entre Dios y nosotros. Ahora bien, un poco recordando el contexto de esta expresión magnífica, el apóstol Pablo está escribiendo sobre la salvación. Y si usted recuerda y ha leído el capítulo 11, hace referencia al pueblo de Israel y a los gentiles. Va haciendo una especie de discusión allí. Y yo pensaba en este texto, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no pudo terminar mejor este texto, diciendo: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios, y en esta parte en especial, e inescrutables son tus caminos. Porque precisamente hay una discusión teológica en torno a esto de los gentiles del pueblo de Israel, pero el apóstol Pablo, acá inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: son cosas insondables. Podemos buscar darle alguna explicación desde nuestra perspectiva, pero son cosas insondables. Hablar de la salvación del Señor es algo insondable, algo profundo. ¿Por qué Dios nos salva? Por su gracia, por su misericordia, por su favor, pero no porque nosotros tengamos algo bueno que darle. ¿Y por qué Dios hace determinadas cosas y no otras? Porque Dios es Dios y Él soberanamente y sabiamente lo hace todo de forma perfecta. Por lo tanto, razón tenía Pablo para afirmar que los juicios de Dios son insondables y son inescrutables. Ahora, esta verdad, esta expresión es aplicable a todo el ser de Dios, a todos los atributos de Dios, a toda la gloria de Dios. No sé si usted recuerda, en el año pasado, me parece que estuvimos hablando de algunos atributos de Dios. Hay un atributo que siempre llama la atención y es el atributo de la aceidad de Dios. Y es definido como ese atributo que nos dice que Dios es absolutamente independiente para su existencia. Él no necesita de nada ni de nadie. Amén. Dios es Dios, no necesita de la creación para existir y no necesita de nadie más. Amén. Entonces, Dios, a pesar de esta independencia en su ser eterna, decidió crear al hombre. ¿Sí? Y tal vez uno de los propósitos más relevantes en el tema de la creación del hombre es justamente que tú y yo vivamos para su gloria. Vivamos para su gloria. Ahora aquí vamos a ir al punto quizás mayor de esta enseñanza. Hemos visto cómo lo creado revela a Dios, cómo el hombre naturalmente se resiste a ver en esa revelación a Dios mismo a través de la gloria expresada en la creación. Hemos visto y definido lo que es la gloria de Dios y hemos visto que la gloria de Dios, aunque nosotros podamos ser los mejores estudiantes de teología, siempre va a ser insondable para nosotros. El carácter de Dios se torna insondable, inescrutable, y eso nos debe llevar siempre a ser personas humildes que se humillan delante de la grandeza del Señor, delante de su gloria. Finalmente afirmar que tú y yo, amado hermano, hemos sido creados para glorificar el nombre del Señor. Amén. Ahora, pastor, yo entiendo, hemos sido creados para glorificar el nombre del Señor, pero específicamente, ¿qué implica glorificar al Señor? Y es ahí donde quiero ahora detenerme tal vez un poco más ampliamente, a través de nuevo de varios textos, hermanos. Perdónenme los amantes de las predicaciones positivas esta mañana, pero vamos a ir a varios textos para poder afirmar esto, enseñarlo, tal vez en algunos reafirmarlo
y en otros tal vez por primera vez escuchen una enseñanza como esta. ¿Cuáles son las aplicaciones? ¿Cuáles son las aplicaciones donde nosotros podemos glorificar al Señor? Bueno, Filipenses 2, 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Filipenses capítulo 2, versos 10 al 11. Dice: porque al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, escuche bien, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se doblarán, dice el texto, algunas rodillas, confesarán algunas lenguas, toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, eso trae gloria al nombre de Dios. Pero no es una confesión vacía, no es una confesión solo de palabras, es una confesión que está respaldada por una vida que está reconociendo dicho señorío. Amén. Y esto es importante decirlo, sobre todo en una era en la cual hemos hecho del cristianismo o del ser cristiano una repetición de una oración. Si tú has hecho una repetición de una oración para seguir viviendo como una persona impía, de espalda a Dios, tu confesión no tiene absolutamente ningún valor. Amén. Es necesario que esa confesión de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, se respalde por una vida consistente con dicha afirmación. Amén. No una vida perfecta. Porque si fuese una vida perfecta, hermanos, estaríamos todos allá afuera. No habría lugar, porque no hay persona perfecta. Aún los alcanzados por la gracia estamos lidiando con nuestro propio pecado. Pero estamos lidiando, estamos luchando. Como dice Paul Washer en alguna predicación, tal vez la evidencia más clara de que has sido regenerado por Dios es que estás luchando con tu propio pecado. Y estamos en esa lucha. Estamos con esa inclinación de vida de querer agradar al Señor. Y hemos entendido que no es solamente repetir una oración. Esa famosa repetición de la oración ha hecho mucho daño a la iglesia. Ha dado la sensación a muchos de ser creyentes o la seguridad de ser creyentes cuando en verdad no lo son. Tenemos que corregir ese tipo de situaciones. Salvos, por eso yo, volviendo al texto, algunas rodillas, no todas, algunas lenguas, no toda lengua. Salvos y no salvos tendrán que reconocer para gloria de Dios que Jesucristo es el Señor. Pero hay una gran diferencia, amados hermanos, jóvenes que me oyen hoy también están entre nosotros. Los salvos confesarán para una eternidad con Dios. Amén. En tanto, los que no son salvos también van a confesar y también se van a arrodillar delante de Dios, pero para condenación eterna. Por eso urge que hoy vengas a las plantas del Señor. Nuestra confesión, como dije antes, consistente con una vida que busca y que refleja que Jesús es el Señor, trae gloria a Dios. Por cierto que sí. Por cierto que sí. Ahí tiene usted una primera aplicación respecto de la confesión de que Jesucristo es el Señor, trayendo gloria a Dios. Una segunda, vamos a los Corintios 10:31. Primera a los Corintios 10:31. Primera a los Corintios 10:31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Pablo escribe esta instrucción, y otra vez vamos un poco al contexto. Él está haciendo una alusión, o una instrucción más bien dicho, respecto de lo sacrificado a los ídolos. En ese contexto él dice, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Porque había allí conciencias más débiles, ¿cierto?, que tenían problemas con comer de lo sacrificado a los ídolos. Entonces Pablo está diciendo, tranquilo, esto pueden hacerlo, pero ya sea que lo hagan o no,
Tienen que hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, eso no le quita énfasis a lo que queremos enseñar y compartir esta mañana. Porque note que cuando el apóstol dice, ya sea que coman o beban, pero extiende, amplía esto, ¿sí? Dice, o hagan cualquier otra cosa, ¿sí? Háganlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Alguna vez me parece que escuché al pastor Núñez decir, ¿imagina usted algo más cotidiano que comer? Hay pocas cosas más cotidianas que comer. Prácticamente todos nosotros comemos todos los días, y no solo una vez, sino que varias. Podríamos decir que el Señor nos está diciendo que cada instante de nuestra vida, aún en esos sucesos o eventos que nosotros decimos, pero esto no es tan importante, esto no es tan relevante, podamos hacerlo para la gloria de Dios. Los actos más ordinarios, puse yo en el sentido de cotidianos, deben procurar la gloria de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Ahí usted tiene un segundo, en la cotidianidad, vivir para la gloria del Señor en todo lo que hagamos. Colosenses 3, 23, 24. Otra cosa muy cotidiana. Nosotros tenemos la tendencia conveniente, amados hermanos, de hacer una especie de dicotomía en nuestras vidas y a veces empezamos a separar arbitrariamente lo santo de lo profano. Entonces, cosas que yo en mi vida las hago santamente. El domingo me voy a congregar santamente a la iglesia, ¿sí? Soy santo, pero ya el resto de la semana vivo mi vida en mi trabajo, en situaciones determinadas de una forma que no se condice con la fe que tengo. Eso es muy peligroso. Vamos a Colosenses 3, 23, 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Aquí, si usted lee un poco más arriba, Pablo está hablando a los siervos y a las relaciones que se daban en dicho contexto en términos de trabajo. Está haciendo un llamado a los siervos a que hagan su trabajo bien, a que más que hacerlo para su amo, lo hagan como para el Señor y no para los hombres. ¿Por qué? Porque es el Señor quien al final va a recompensarles. Amén. Y aquí hay un punto que la Reforma Protestante también volvió a traer a colación y a traer mucha claridad. Permítame leer la siguiente cita. La iglesia medieval había secuestrado la vocación solamente para el trabajo eclesiástico. Los sacerdotes, los monjes y las monjas tenían un llamado, pero había poca importancia religiosa en las actividades diarias de la gente ordinaria. Lutero desafió esta distinción, refiriéndose a las profesiones laicas y a nuestros roles como esposos y esposas, padres e hijos, como llamados. Los reformadores articularon una robusta doctrina de la vocación, en la cual todo en la vida podía hacerse para la gloria de Dios. Al ofrecer una perspectiva sobre el trabajo, los reformadores devolvieron la dignidad al trabajo y a la actividad económica. Al no exigir más celibato del sacerdocio, los reformadores restituyeron a un lugar de honor la vida matrimonial y familiar, ya no viéndola como un obstáculo para la espiritualidad y la piedad, sino como el contexto en el cual ejercitamos nuestra espiritualidad y devoción a Dios. Otra vez una cita que obtuve de la Biblia de la Reforma. Aplicado a hoy, hermanos, lo que acabo de leer aplicado a hoy, es que no solo quienes predicamos o quienes tenemos un ministerio visible dentro del contexto de la iglesia, servimos al Señor, sino que todos y cada uno de nosotros, en nuestras distintas competencias y labores, servimos al Señor. Si Dios a ti te ha llamado y tú hoy día eres madre, por ejemplo, tú tienes ahí un gran ministerio. Tú tienes un gran ministerio en el sentido de guiar a tus hijos y hacer todo cuanto tú puedas por guiarlos por la verdad del Evangelio. Y no importa que esa labor sea menospreciada por el mundo actual. Eso es lo de menos, hermano. En tanto Dios le dé el valor y la importancia que tiene,
si tú eres padre, en tu trabajo, hermano, tu trabajo, en lo que tú hagas, hacerlo lo mejor que puedas hacerlo, no para obtener el visto bueno del jefe, sino sabiendo de que lo que hacemos, lo hacemos para Dios, tal como la instrucción apostólica que hemos leído, no para obtener la recompensa de los hombres, sino que para saber y teniendo en cuenta que lo hacemos para el Señor. Lutero escribió lo siguiente: el zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos. Porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. ¿Qué estás haciendo tú? Con ese trabajo que tú estás haciendo, sea cual sea, estás llamado a glorificar al Señor. Amén. Vamos a otro texto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 16. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 16. Hemos visto entonces, hermano, distintas aplicaciones que la palabra nos ofrece de manera prácticamente muy directa en términos de glorificar al Señor. Glorificamos al Señor cuando confesamos que Jesús es el Señor. Glorificamos al Señor en la cotidianidad de la vida, hasta en actos tan sencillos como el comer. Glorificamos al Señor también en nuestras labores, en nuestros trabajos. Es un verdadero llamado que Dios nos ha hecho, independiente de si tenemos un rol dentro de la iglesia local o no. Me refiero a un rol ministerial visible. Servimos al Señor también en esos contextos familiares. Y cuarto, podemos glorificar al Señor también en medio de situaciones o en medio del dolor. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, escuche bien, pero por ustedes es glorificado. Amén. Ahí hay un contraste interesante. Por ellos, es decir, los que no creen, es blasfemado, pero por ustedes es glorificado, hablando en el contexto de situaciones adversas. Pero de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano. Que no se avergüence, sino que, como tal, glorifique a Dios. Nosotros compartimos la epístola de Pedro, así que esta enseñanza, me imagino, debe estar un poquito más ampliada cuando la predicamos. De todas formas, vale la pena hacer un repaso, ¿no? El padecimiento vendrá, como dice al comienzo del texto. ¿Sí? Vendrá, así que espérelo. Vendrá de una u otra forma, vendrá padecimiento. El texto nos llama a regocijarnos en medio de ese padecimiento. Ese regocijo no surge naturalmente. Ese regocijo no surge naturalmente, es fruto también de una realidad espiritual. Ahora, el sufrir bien, escúcheme con atención, a pesar del ruido, el sufrir bien es una manera visible en la cual nosotros glorificamos a Dios. Vuelvo a repetir, el sufrir bien es una manera visible en la cual nosotros glorificamos a Dios. Y creo que este texto nos ayuda a comprender qué significa o cómo se manifiesta el sufrir bien. ¿Sí? Quiero decir algo que apunté acá. No hagamos de la queja, amados hermanos, un hábito. Amén. Aún nosotros como creyentes muchas veces hacemos de la queja un hábito. Nos quejamos de todo y por todo. Si usted está en esa posición, y yo creo que cual más, cual menos estamos allí, tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Nuestra queja no glorifica en nada al Señor. Amén. Nuestra queja no trae gloria al Señor. Cuando viene el padecimiento, cuando viene el dolor, cuando viene la dificultad, cuando viene el desafío, la situación cuesta arriba,
y yo comienzo a quejarme, eso no glorifica a Dios. Pero sí glorifica al Señor que yo tenga paz, que yo tenga gozo, que yo esté ciertamente confiado en que cualquier situación en la cual Dios me coloque, Él es capaz de sostenerme, Él es capaz de mantenerme en pie y de que sus propósitos se están llevando a cabo a través de esas dificultades. También Dios está moldeándonos a su imagen. Amén. Otro punto más, ya quedan dos y estamos por finalizar, iglesia, así que aguante un poco. Juan 15:8. Juan 15:8. ¿Qué otra manera más o otra aplicación más de glorificar al Señor tenemos? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Repito, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Gálatas nos habla del fruto del Espíritu, ¿lo recuerda? No hay cristiano nacido de nuevo que no dé fruto. Amén. No hay cristiano nacido de nuevo que no dé fruto. No es posible que Dios llegue a una vida y que esa vida continúe igual que antes. Eso no puede, eso es una imposibilidad. Un fruto se expresa en el carácter transformado, un carácter que va siendo transformado a la imagen de Cristo. Cuando pensamos en el fruto del Espíritu, que de Gálatas, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Quién sino el Señor es la expresión perfecta de todos esos atributos? ¿Sí o no? Bueno, hacia allá debemos estar encaminados. Ese carácter debe ir plasmándose en nosotros. Y en la medida que ese carácter de Cristo, ese fruto espiritual, se va manifestando en nosotros, también se va haciendo visible hacia los otros. Y ahí la gloria de Dios comienza a ser evidente incluso para los no creyentes. ¿Amén? Porque ven en ti un carácter transformado. Ven en ti una persona que se maneja y vive con valores distintos de los que tiene el mundo. Ven en ti una persona que no miente. Ven en ti una persona que, como decimos acá en Chile, no anda sacando la vuelta. Ven en ti una persona responsable, puntual. Una persona que no es raro, este muchacho o esta señorita no habla con doble sentido. No se ríe de nuestros chistes de doble sentido, no habla con garabatos. Es raro. Y todas esas situaciones empiezan a generar también una cierta incertidumbre en las personas y en determinado momento tendrán la oportunidad allí de testificar al Señor. Y eso es maravilloso porque el propio testimonio de la obra de Dios en ti ha abierto eso. ¿Sí? Es como decir que mis hechos avalan lo que yo ahora te voy a decir. Amén. Y ahí también glorificamos al Señor en esa expresión frente al mundo. Debemos ser luz en el mundo. ¿Sí? Una última aplicación. Hay muchas más, hermanos. Yo escogí solo algunas. De hecho, esto era mucho más largo. Yo escogí solo algunas. Pero una última aplicación. Segunda a los Tesalonicenses 3:1. Finalmente, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con ustedes. ¿Vio allí? Para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. Tesalónica, una carta que también predicamos en alguna oportunidad, decíamos en aquella ocasión que es una iglesia modelo. Pablo les encarga entonces que oren. ¿Para qué? Para que la palabra sea glorificada y para que esa palabra glorificada llegue a tener el mismo efecto que había tenido en ellos. Una iglesia bastante ejemplar. Debemos, hermanos, estar comprometidos entonces con esto, en la extensión del mensaje del Evangelio. Cuando nosotros nos comprometemos en la extensión del mensaje del Evangelio, eso glorifica el nombre del Señor. Amén. Y debemos estar prestos y debemos estar llanos a sacrificarnos en ese sentido. Amén. Por otras cosas estamos dispuestos a dormir menos, a sacrificar horas, a acomodar horarios, pero muchas veces por la extensión del mensaje del Evangelio
no estamos haciendo nada. Estemos, obviamente, orando, como dice el texto que hemos leído en Tesalonicenses, pero también con acciones que se dirijan hacia ese propósito. Dios hace la obra de regeneración en los corazones, en tanto nosotros vamos lanzando la semilla del Evangelio. Amén. Dios hace la obra de regeneración en los corazones, en tanto nosotros, la iglesia de Cristo, va lanzando la semilla de la palabra del Señor. Mateo 28, 19, vayan pues y hagan discípulos, ¿dónde? ¿Dónde están residiendo? No. En su país de origen, no. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, hermanos, unas cuantas aplicaciones de la manera en que nosotros debemos y podemos glorificar al Señor. El propósito, aquí hay un propósito común, hermanos, que todos debiésemos llevarnos en mente, aquí entre cejas, en nuestra cabeza, por decirlo así. Y ese propósito común que todos tenemos aquí, todos, que hemos nacido de nuevo si somos hijos del Señor, y es que nuestra vida debe glorificar a Dios. Nuestra vida debe glorificar a Dios. En este mundo caído, o tenemos la intención, déjeme decirlo así, la intención sacrificial de glorificar a Dios, o estamos viviendo para nuestra propia gloria. No hay terrenos intermedios. ¿Estamos viviendo para la gloria del Señor o estamos viviendo para la nuestra? Para finalizar esta serie de 5 sermones, ¿cierto?, que hemos compartido, que empezamos la segunda semana de octubre, permítame cerrar con esta cita. El regalo y legado de la Reforma se nos ha confiado es el descubrimiento de las doctrinas bíblicas plasmadas en las 5 solas. La iglesia de cada época necesita reformarse al someterse solo a la autoridad de la Escritura, proclamando el Evangelio de gracia y justificación solo por fe y solo a través de Cristo, y viendo toda la vida en el servicio de nuestra vocación primaria, vivir para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Gracias por poder terminar esta serie, esta corta serie de 5 enseñanzas relacionadas con las 5 solas de la Reforma Protestante, Señor. Ha sido un recordar, ha sido un reorganizar, también información respecto de esto, que en lo personal me vi edificado, exhortado, y espero también tenga resultados similares para la congregación, Señor. Es sumamente necesario volver a los rudimentos de nuestra fe de vez en cuando. Es necesario para asegurarnos que la iglesia tenga ideas claras, Señor, conceptos claros respecto de lo que estamos creyendo y afirmando. Te ruego que uses estas predicaciones para tu gloria, tanto lo que se predicó acá en vivo a mis hermanos que vienen a congregarse, como también aquellos que están a través de las redes sociales. Tal vez haya 1 o 2 personas que incluso lo ven por YouTube, pero que esto sea útil, Señor, para, como hemos dicho hoy, tu nombre sea glorificado, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.